Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial. Hoy nos zambullimos en un tema que sé que les va a encantar, un tema lleno de secretos, miradas cómplices y, por qué no, un poquito de ese drama que tanto amamos. Y por supuesto estamos hablando de la pareja que nos tiene a todos pegados a la pantalla, la que domina nuestras conversaciones y nuestros corazones, Ferit y Seyran, o lo que es lo mismo, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo un momento muy específico, un gesto aparentemente pequeño, pero con un impacto gigante, algo que hizo Mert que dejó a Afra, nuestra Seyran, literalmente boquiabierta. Y no solo eso, sino que vamos a desglosar por qué este gesto fue tan impactante, qué implicaciones tiene para su relación, tanto en la serie como, por qué no, en la vida real. Ya saben que a mí me encanta ser detective de la farándula, teorizar y meterme un poquito en la vida de nuestros ídolos. Así que antes de que sigamos adelante, si son nuevos por aquí, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ninguno de mis vídeos donde analizamos, comentamos y nos volvemos locos con todo lo relacionado con las series turcas, y por supuesto con nuestros queridos actores y actrices. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que disfrutan. No se lo pierdan. Bueno, ya que estamos todos en el mismo barco, pongámonos cómodos, porque el chisme, las teorías y las emociones están a punto de explotar. ¿Listos para descubrir el gesto secreto de Mert Ramazan Demir que dejó a Afra Saraaolu boquiabierta y a todos los fans suspirando? ¡Vamos allá! Para entender la magnitud de este gesto, debemos refrescar la memoria y sumergirnos en la apasionante y compleja dinámica de Ferit y Seyran en Yalan, también conocida como Golden Boy en muchos países. La relación de estos dos personajes es complicada, es como una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, secretos, tensiones familiares y expectativas sociales. Todo empieza con un matrimonio forzado, un arreglo que los une sin amor ni consentimiento. Pero poco a poco, a pesar de las barreras impuestas, de las mentiras y los conflictos, surge una conexión innegable, una química que traspasa la pantalla y nos atrapa a todos. Es precisamente esa química, esa magia especial que comparten, la que hace que este gesto secreto de Mert sea tan revelador y significativo. La serie nos presenta a Ferit, un joven rico, acostumbrado a una vida de excesos y despreocupación. Su personalidad es impulsiva, inmadura y a menudo egoísta. Pero bajo esa fachada, se esconde un hombre con heridas emocionales profundas y una gran necesidad de amor y aceptación. Seyran, por otro lado, es una joven inteligente, valiente y decidida, que proviene de una familia más humilde y que lucha por su independencia y sus sueños. Ella se ve obligada a casarse con Ferit y, a pesar de la adversidad, se mantiene fiel a sus principios y busca encontrar su lugar en el mundo. La relación entre Ferit y Seyran es un reflejo de la lucha entre el amor y el deber, entre la libertad y la opresión. A medida que avanzan los episodios, se ven obligados a convivir, a conocerse, a comprenderse y poco a poco a enamorarse. Pero como toda gran historia de amor, la suya está llena de obstáculos, la oposición familiar, los malentendidos, las infidelidades y las diferencias culturales. Resulta que el gesto en cuestión ocurrió durante las grabaciones de una de las escenas más emotivas de la serie. Si han seguido Yalan sabrán que hay momentos en los que Ferit, a pesar de sus múltiples defectos, muestra su lado más vulnerable, su lado más humano. En esas escenas vemos a un Ferit sensible, conmovido, enfrentando sus miedos y sus inseguridades. Es en estos momentos cuando Mert Ramazan Demir demuestra su talento actoral, su capacidad para transmitir emociones complejas y para conectar con el público. En esta escena en particular, Ferit estaba pasando por un momento difícil, sumido en la confusión y el dolor. Estaba mostrando su lado más vulnerable, luchando contra sus propios demonios. La escena exigía un momento de complicidad, una mirada que transmitiera sentimientos profundos, pero también una cierta fragilidad. Era un momento crucial en la relación de Ferit y Seyran, un punto de inflexión que podía fortalecer o debilitar su vínculo. Y aquí es donde entra el gesto secreto de Mert. Según fuentes cercanas al rodaje, Mert, en lugar de limitarse a seguir el guión, improvisó. Sí, improvisó. Y esa improvisación, ese pequeño detalle, fue lo que dejó a Afra completamente sorprendida, fascinada y, por qué no, emocionada. ¿Qué hizo Mert? Pues en lugar de simplemente decir el diálogo, de cumplir con lo que estaba escrito, de actuar de manera mecánica, Mert hizo algo más.
Hizo algo que resonó en Afra de una manera que, según las fotos y vídeos que hemos visto y analizado, fue impactante. La gente que estuvo presente en el rodaje ha contado que Mert, en un momento dado, mientras actuaba y decía sus líneas, le dedicó a Afra una sonrisa. Pero no cualquier sonrisa, no una sonrisa superficial, de compromiso o de cortesía. Era una sonrisa que parecía provenir directamente del corazón, una sonrisa genuina y sincera, llena de ternura, de cariño, de complicidad. Era una sonrisa que parecía decir: confío en ti, estoy aquí contigo, somos un equipo, me importas. Una sonrisa que contenía el peso de sus emociones, la complejidad de sus personajes y la conexión que comparten. Y es que, amigos, una sonrisa, especialmente en el contexto adecuado, es un arma poderosa. Una sonrisa puede transmitir más que 1000 palabras. Puede expresar alegría, apoyo, consuelo, amor, admiración, gratitud y un sinfín de sentimientos. Una sonrisa puede romper barreras, sanar heridas y crear vínculos emocionales profundos. En este caso, la sonrisa de Mert fue mucho más que un simple gesto, fue una declaración de intenciones, un mensaje de afecto y un reflejo de la conexión especial que existe entre él y Afra. Afra, al recibir esa sonrisa, quedó impactada. Se le vio sorprendida, con los ojos muy abiertos, como si no supiera cómo reaccionar ante esa inesperada muestra de afecto. La expresión de su rostro fue una mezcla de incredulidad, sorpresa y algo más. Un brillo especial en los ojos que denotaba, quizás, admiración, respeto y, por qué no, un cierto afecto. La reacción de Afra fue completamente natural y auténtica, como si fuera la propia Seyran reaccionando ante la ternura y la vulnerabilidad de Ferit. Y es que, ¿cómo no reaccionar así ante un gesto tan genuino y tan lleno de significado? La sonrisa de Mert no solo fue un gesto romántico, sino también una muestra de profesionalismo y de compañerismo. Demostró que en el set de rodaje existe una atmósfera de confianza y de respeto mutuo, donde los actores se sienten libres de explorar, de improvisar y de aportar su propia creatividad a la escena. La sonrisa de Mert fue un regalo para Afra, un gesto de apoyo y de complicidad que fortaleció su conexión y que enriqueció la escena. ¿Por qué este gesto fue tan importante y trascendental? Bueno, en primer lugar, porque demostró el talento de Mert como actor. Un buen actor no solo memoriza líneas, sino que también es capaz de crear, de improvisar, de añadir matices que enriquecen la escena y que la hacen más creíble y emocionante. La improvisación de Mert, en este caso, no solo elevó la escena a otro nivel, sino que también le dio un toque de autenticidad y de realismo. En segundo lugar, porque reveló la conexión especial que existe entre Mert y Afra. Está claro que estos dos actores se llevan muy bien, que tienen una relación de confianza y respeto mutuo que va más allá de lo profesional. Y eso se refleja en su trabajo, en la química que transmiten en la pantalla, en la forma en que se complementan y se apoyan mutuamente. La sonrisa de Mert fue una muestra palpable de esa conexión, de esa complicidad que trasciende lo profesional y que llega a lo personal. En tercer lugar, porque nos recordó que a veces, los gestos más pequeños son los que tienen mayor impacto. Una sonrisa, una mirada, un simple detalle pueden decir más que 1000 palabras. En el caso de Ferit y Seyran, en el caso de Mert y Afra, esa sonrisa fue un mensaje claro: están unidos, son un equipo, y están dispuestos a luchar juntos, tanto en la serie como en la vida real. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de Ferit y Seyran en la serie? ¿Y qué implicaciones tiene para la relación de Mert y Afra en la vida real? En cuanto a la serie, este gesto nos indica que la relación de Ferit y Seyran va a seguir evolucionando. Van a pasar por muchas pruebas, por muchos desafíos, por muchos obstáculos que pondrán a prueba su amor y su lealtad. Pero gracias a su conexión especial, a su comprensión mutua y a su capacidad para apoyarse y perdonarse, siempre van a encontrar una forma de superar las dificultades y de fortalecer su vínculo. La sonrisa de Mert fue una señal de esperanza, un mensaje de que Ferit y Seyran, a pesar de sus diferencias, de sus errores y de sus inseguridades, están destinados a estar juntos y a luchar por su amor. La sonrisa de Mert nos recuerda que el amor verdadero, a menudo, se encuentra en los pequeños detalles, en los gestos inesperados y en la complicidad que se comparte con la persona amada. En cuanto a la vida real, bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y de las teorías. Ya saben que me encanta este tipo de cosas. La química entre Mert y Afra es innegable. Se les ve muy cercanos, se les ve disfrutando del tiempo que pasan juntos, y se les ve felices.
Las fotos y los vídeos que circulan en las redes sociales nos muestran a dos personas que se divierten, que se ríen y que se apoyan mutuamente. La forma en que se miran, la forma en que se tocan y la forma en que se relacionan nos dan a entender que hay algo más que una simple amistad. ¿Son solo amigos? ¿Son compañeros de trabajo? ¿Son pareja? ¿O hay algo más? Honestamente no lo sé. Y sinceramente tampoco me importa. Lo importante es que se llevan bien, que se respetan y que hacen un gran trabajo juntos. Lo que importa es que son felices y que nos hacen felices a nosotros, los fans, con su talento y su química. Y si en algún momento deciden dar un paso más allá, pues bien por ellos. Sería fantástico. Como siempre digo, lo importante es que sean felices. El mundo del espectáculo está lleno de romances que nacen en los sets de rodaje, y no sería ninguna sorpresa si Mert y Afra hubieran encontrado el amor el uno en el otro. Lo cierto es que su complicidad es evidente y su conexión es palpable. Tal vez solo sean amigos, pero es innegable que su relación es especial y que se nutre de la admiración, el respeto y el cariño. En cualquier caso, el gesto de Mert nos ha demostrado que la conexión entre ellos es real, es profunda y es auténtica. Y eso, para los fans de la serie, es una gran noticia. Nos confirma que la magia que vemos en la pantalla es genuina y que la historia de amor de Ferit y Seyran, en cierto modo, se extiende a la vida real. La sonrisa de Mert fue un regalo para Afra y para todos los que admiramos su trabajo. Fue un recordatorio de que el amor y la amistad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y de que a veces, las cosas más pequeñas son las que tienen mayor impacto. Así que, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Hemos analizado a fondo el gesto secreto de Mert Ramazan Demir que dejó a Afra Saraalu boquiabierta, y hemos reflexionado sobre su significado y sus implicaciones. Hemos explorado la complejidad de la relación entre Ferit y Seyran, y hemos celebrado la conexión especial que existe entre Mert y Afra. Espero que les haya gustado este análisis. ¿Qué les pareció el gesto de Mert? ¿Creen que es un detalle insignificante o creen que revela algo más profundo? ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus expectativas sobre el futuro de esta pareja. Me interesa mucho saber qué piensan. No olviden darle un buen me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos donde seguiré analizando, comentando y teorizando sobre sus series turcas favoritas y sobre los actores y actrices que nos roban el corazón. Muchas gracias por ver y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.